Buenos días a todos. Gracias por la participación, por estar presentes en esta nueva instancia en que queremos hacer parte de ustedes de lo que es la situación de la tuberculosis en nuestro país, como lo hacemos anualmente, este año con la característica de que esta situación la compartimos con esta nueva epidemia que nos afecta, que es la epidemia COVID-19, a la cual queremos hacer referencia en particular. Le damos la bienvenida dentro de los participantes a los infectólogos, a los colegas neumólogos, a los médicos, a los funcionarios de la Comisión Honoraria del Interior, que sabemos que están conectados, los compañeros de la RAP ACE que trabajan con nosotros, y seguramente otras personas, otros colegas que se han añadido al último momento. En primer lugar, quisiéramos darle la palabra al doctor, que es el director de la Dirección General de la Salud, y que nos interesa que introduzca el tema como representante del Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo hago? ¿No se me desconecta si pongo acá? Bueno, ¿cómo hago? Acá nomás no está silenciada. Les recordamos que tienen que tener los audios apagados a todos, porque si no va a ser un poco difícil. ¿Quieren? Entiendo que a ustedes... Miguel, si tú querés comenzar, te escuchamos. Bien, ¿se escucha bien? Hola, Mariela, ¿se escucha? Sí, se escucha. Un poco bajo, ¿podrá ser un poco más fuerte? Se escucha. Bien, vamos a poner más cerca, porque el micrófono es el de la propia máquina. ¿Ahí se escucha un poquito mejor? Sí, se escucha. Bueno, muy bien. Bueno, buenos días. Veo que por fortuna hay un montón de gente conectada. Buenos días, Mariela. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. A todos los que están participando en esta tan importante actividad de tuberculosis y COVID-19, como es el título de esta actividad, ¿no? Un saludo, bueno, por supuesto a los organizadores, a toda la cantidad de personas de las diferentes especialidades, de las diferentes comisiones y lugares donde están trabajando, que imagino que además por la especialidad de la inmensa mayoría en estos días deben estar con muchísima carga, no solo por lo que nos atañe al día de hoy, por la tuberculosis, sino porque por la propia especialidad de casi todos ustedes deben estar tremendamente atareados por esta epidemia que, bueno, que justamente para quienes son neumólogos, infectólogos y demás, lo deben tener 24 sobre 24 todos los días, como a todos nos está pasando. Es muy importante para nosotros participar en esta actividad. Te agradezco, Mariela, la invitación para dar inicio de parte de la Dirección General de la Salud. También quiero decir que después de las primeras intervenciones, y lamentablemente por razones de agenda y por la propia situación de la epidemia por el coronavirus, ya después de las 11 menos cuarto, las 11, yo lo voy a tener que abandonar, pero quiero que sepan que está participando de esta teleconferencia la doctora Adriana Alfonso, de la División de Epidemiología, ustedes la deben conocer, que ha trabajado además de estos temas, y que ella se va a quedar durante toda la reunión para luego informarnos. Queremos que desde la Dirección General de la Salud se esté presente en forma muy activa de cada una de las cosas en las que participan y que tienen que ver, obviamente, con lo que es la salud de la población. Pero esta interacción es absolutamente fundamental. Bueno, para no perder más tiempo, justamente, todo ese tema, ya que siempre el tiempo es poco para tratar temas tan importantes como este, somos conscientes
sabiendo que es un tema, en base a algunos datos y cifras aportadas por la OMS, nosotros lo que queremos transmitir, que no es para los tales, ustedes que probablemente conozcan igual o más que cada uno de nosotros, pero sobre todo en eso que es la información que deben tener los colegas, que debe tener la población. Tenemos que saber que hay más de 1,5 millones de fallecimientos de personas a causa de la enfermedad. Al año 2018, por lo menos, los fallecidos eran este número, que enferman por millones los niños. Muchas veces son los más desprotegidos, de los cuales un porcentaje importante fallecen a causa de esta propia enfermedad. Sabemos que además la tuberculosis multiresistente es una crisis de la salud pública, una amenaza para la seguridad sanitaria, es algo en lo que tenemos que trabajar, que seguir trabajando, porque se viene trabajando y se viene teniendo como un tema príncipe, y es algo en lo que nosotros tenemos que enfatizar. Y se estima, además, que por otra parte, en los últimos 20 años, casi 60 millones de vidas se han salvado gracias al diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. O sea que hay progresos evidentes que a veces no son todos los suficientes y que esperemos que nosotros, de alguna forma, desde el Ministerio de Salud, interaccionando y tratando de sinergizar en este tema, podamos lograr por lo menos que esta situación se revierta. Teniendo presente esto, es esencial conocer que, y esto es algo muy importante para nosotros, una de las metas de desarrollo sostenible para el 2030 consiste en acabar con la epidemia mundial de tuberculosis. Objetivo alto, es una vara muy alta, pero la cual estos desafíos a nosotros nos gustan particularmente. Estas varas altas son para ser saltadas, y a ello tenemos que trabajar, para ello tenemos que trabajar. En ese sentido, hay 3 temas fundamentales. Para poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible será absolutamente fundamental reducir la muerte por tuberculosis, reducir la incidencia de esta enfermedad y, por supuesto, en hogares donde se experimentan costos catastróficos como resultado de la enfermedad, sabemos que siempre es una dificultad lo socioeconómico, justamente para conseguir esas metas, así que con respecto a eso tendremos que trabajar muy activamente. Algo que nos preocupa, la Organización Mundial de la Salud, que revelan que la carga mundial de tuberculosis es mayor de lo que se creía. Lamentablemente, a veces surgen nuevos datos que nos revelan que no lo que creíamos, lo que estábamos midiendo a un determinado punto, resulta que puede haber algo que es peor. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que trabajar también muy activamente. Las nuevas directrices unificadas de la Organización Mundial de la Salud recomiendan una serie de enfoques innovadores para ampliar el acceso al tratamiento preventivo, algo que para nosotros es fundamental. Ampliar la aplicación del tratamiento preventivo de la tuberculosis entre poblaciones de mayor riesgo, integrar los servicios de tratamiento preventivo de la tuberculosis en las actividades actuales de detección de casos de tuberculosis activa, efectuar una prueba cutánea de tuberculina o análisis de liberación de interferón gamma para detectar la infección por tuberculosis, disponer opciones nuevas y más cortas de tratamiento preventivo, además de la muy utilizada profilaxis diaria con isoniazida durante 6 meses. Estamos enumerando algunas de las acciones que, por supuesto, ustedes discuten y comentan con mucho mayor solvencia que nosotros, pero creemos que son algunos de los puntos que tenemos que tener encima de la mesa. Y solo para terminar, para no hacer más larga esta introducción, creemos que reforzar los 5 componentes básicos en el enfoque de las dos sería, en primer lugar, el compromiso político para garantizar una financiación aumentada y sostenida, teniendo en cuenta parámetros de legislación, planificación, recursos humanos, gestión y formación, es absolutamente fundamental. Yo sé que en este momento, en el mundo entero, en la región y en nuestro país, hablar de compromisos políticos para aumentar financiación y hacerla sostenible es complicado. Pero si no entendemos que, en primer lugar, estas pandemias, estas epidemias, estas crisis, así como vienen, en algún momento se van a ir, pero si no hay gente que trabaje en el fondo rumbo a, nunca va a ser posible la evolución. ¿Sí? Pensar que el fenómeno del coronavirus, la pandemia mundial y lo que estamos viviendo nosotros en la región, no es el único elemento, por supuesto, ni mucho menos, que gobierna la salud en estos días. Tenemos que tener gente pensando en que a la salida de ellos
se siga con esta serie de temas, que superado el coronavirus y superada esta crisis transitoria por esta pandemia, estos temas van a son un principalísimo problema para la salud mundial. En segundo lugar, la detección de casos mediante pruebas bacteriológicas de calidad garantizada es uno de esos 5 componentes básicos fundamentales. En tercer lugar, un tratamiento normalizado con supervisión y apoyo al paciente, un sistema eficaz de suministro y gestión de los medicamentos y un sistema de vigilancia y evaluación y medición del impacto que es absolutamente fundamental. Nosotros creemos que tenemos justamente que caminar rumbo a potenciarnos y sinergiarnos, como dije al principio. Y bueno, y en este escenario, esta enfermedad, la COVID-19, es un nuevo desafío, pero una oportunidad para el abordaje integral e interdisciplinario de este tipo de enfermedades, que es de un complejo abordaje, pero basado en un enfoque que contemple los determinantes de la salud. Nosotros, en el final, queremos mencionar que en el nivel nacional, por supuesto, deberemos profundizar ciertos cambios que esperemos se vean reflejados los objetivos de la segunda medición, que será por el año 2025. Esto es algo que muy brevemente le queríamos transmitir. Estamos absolutamente abiertos, tanto ahora, durante la pandemia, y por supuesto después, para profundizar y para tratar todos y cada uno de estos temas. Tenemos obviamente en nuestras divisiones y departamentos gente que trabaja muy activamente con algunos de ustedes y que lo seguirá haciendo, y que esperemos que más temprano que tarde podamos ir saliendo de nuestros días y nuestras horas de lo que es esta pandemia por el coronavirus, para dedicarnos, como les decía, personalmente, con un mayor énfasis a estos temas de la salud pública, que es importante. Les quiero agradecer una vez más en tu nombre, Mariela, y a muchos queridos amigos que veo acá que están entre los participantes, algunos de muchos años con quienes no habíamos tenido oportunidad de trabajar juntos, que van a encontrar un interlocutor para cada una de las cosas que se soliciten, y que bueno, y en la medida de lo posible, procuraremos dar respuestas a cada uno de los estudios. Muchísimas gracias por esta participación. Voy a continuar con ustedes, ya les digo, porque este tema me interesa mucho, y dentro de unos minutos, si me retiro, va a quedar la doctora Adriana Alfonso participando por la Dirección General de la Calle. Muchas gracias. Miguel, te agradecemos tus palabras, sin duda que recogiste en forma breve pero clara cuáles son los principales desafíos que tiene la tuberculosis en el mundo, que se plasman un poco a través de esos 5 ítems contenidos en la estrategia Stop TB. Y también le damos la bienvenida, por supuesto, a Adriana, también es un doble carácter de representante del Ministerio y también por ser representante de OPS Uruguay. A continuación queríamos que la doctora Katy Pídez, que es la presidenta de la Comisión Honoraria de Lucha contra la Tuberculosis y Enfermedades Prevalentes, dijera algunas palabras brevemente para así luego dar paso a la presentación. Katy. Buenos días, simplemente saludarlos, agradecerles la organización de esta actividad, que es sumamente importante. El Biela es una epidemia que puede alterar nuestros esfuerzos, que son muchos, en el control de la tuberculosis, o tal vez no, a lo mejor ahora, como vamos a conocer, todo lo que este equipo ha hecho para poder continuar en la detección de casos, el tratamiento de los pacientes y la profilaxis, que como bien decía la doctora Esqueta, la profilaxis de contactos es muy importante. Bueno, los queremos escuchar. Y gracias por la organización, y buen día y buena jornada a todos. Bueno, ahora sí, comenzaríamos con la presentación, que va a estar inicialmente a cargo del doctor Fernando Arrieta, que como sabemos es el jefe del programa de tuberculosis, participan miembros del departamento y también del Laboratorio Nacional de Referencia. Bueno, le damos paso a Fernando para que comience un poco a instruirnos y actualizarnos de este tema. Fernando. Habilitada a compartir presentación.
compartir pantalla. No, compartir pantalla. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias a las autoridades del Ministerio de Salud, de la OPS y de la Comisión Honoraria. Me toca a mí hoy mostrar un poco cuál es la situación en el país de la tuberculosis, una de las enfermedades más viejas, más antiguas conocidas por el hombre y a la cual aún no hemos podido dominar. Veamos un poco cuál es la situación en el mundo. En el año 2018 existieron en el mundo 10 millones de casos nuevos de tuberculosis y 1,5 millones de personas fallecieron por esta enfermedad, lo que transforma a la tuberculosis en la primer causa de muerte por un agente infeccioso único. Eso para que ustedes logren ver cuál es la magnitud de esta enfermedad que sigue siendo una epidemia a nivel mundial. Si uno ve en la región de las Américas, Uruguay está ocupando una posición intermedia, ¿sí? Porque en los últimos años nuestro país ha notado un aumento en la incidencia de casos de tuberculosis, lo cual nos ha ido desplazando desde lugares privilegiados donde teníamos incidencia muy baja y éramos uno de los países de baja incidencia que podíamos llegar a estar en vías de eliminación, a estar actualmente con una incidencia por encima de la del promedio de la región. Es más, en esta gráfica de acá a la derecha ustedes pueden ver la incidencia de tuberculosis, ¿tá? Desde el año 2000 hasta el 2018, lo que está en verde es para toda la región de las Américas, y en azul está la incidencia de tuberculosis en nuestro país, todas representadas en tasas por 100.000, y ven que en estos últimos años estamos teniendo más cantidad de casos que el promedio regional. Entremos a analizar rápidamente, pero un poco más en profundidad, cuál es la situación en nuestro país. En el año 2019, 166 casos de tuberculosis. De esos 1.166, 109 eran casos ya conocidos que habían abandonado el tratamiento, a lo que hoy se llama pacientes en pérdida de seguimiento, y que hoy fueron recuperados por el programa durante ese año, recaptados y volvieron a instalar su tratamiento. Y a eso se le suma la incidencia, que hace un total de 1.057 casos divididos, 974 casos nuevos y 83 pacientes que eran recaídas, es decir, pacientes que habían sido tratados, habían sido dados de alta y volvieron a enfermar. Para que vean la magnitud del problema y que involucra a todo el espectro de la salud, es cierto que la mayoría de nuestros pacientes pertenecen al sector público de la salud, un 72%, pero más de una cuarta parte del total de los pacientes tienen su atención médica en el sector privado. Por eso es innegable que es un tema de todo el Sistema Nacional Integrado de Salud. Hablemos en primer lugar de la incidencia de tuberculosis para al final ya de la charla mostrarles qué es lo que pasó con aquellos pacientes que estaban en pérdida de seguimiento y fueron recuperados por el programa. Esta es la historia de la incidencia de tuberculosis en el Uruguay desde 1980 a la fecha. Ustedes ven en azul, por encima, la totalidad de casos de tuberculosis en el país, y vieron que durante muchos años teníamos un descenso muy marcado, muy notorio en la incidencia de esta enfermedad.
Posteriormente, desde la década de los 90 tuvimos un estancamiento y a partir más o menos del año 2006, podríamos decir, venimos notando un aumento constante de nuestra incidencia, lo cual se da también para los casos pulmonares confirmados, que son los más contagiosos, los más importantes, y son los que se presentan en la gráfica en rojo. Ven que la evolución es más o menos la misma, y lo que se representa acá abajo son las formas extrapulmonares, que ven que en los últimos años permanece constante, es decir, la incidencia es a partir de formas pulmonares de la tuberculosis. Cuando nosotros comparamos la cantidad de casos que detecta el programa, es decir, la incidencia registrada en el Uruguay, con la incidencia que la OPS y la OMS estiman para el país, hay que pulsar para unir. A la izquierda de la gráfica, en verde, es la incidencia promedio estimada por la Organización Mundial de la Salud con un más menos. ¿Ah? Y ustedes ven que en estos últimos años el programa se mantiene dentro del rango de más menos que la OMS estima, pero de todas maneras existe una brecha entre el promedio de los casos estimados y la cantidad de casos notificados, que cuando uno actualiza los números, estamos hablando de aproximadamente 150 enfermos que la OMS estima que existían en el Uruguay para el año 2018 y que el programa no había captado. En disminuir esa brecha es innegablemente uno de los temas en los cuales tenemos que trabajar. Estamos haciéndolo, pero debemos de profundizar cada vez más nuestras acciones. Lo que yo les decía, esto es para la incidencia del 2018, pero para los años anteriores es más o menos lo mismo. 10% del total de casos son extrapulmonares y un 90% de nuestros pacientes presentan localizaciones pulmonares de la tuberculosis. Si vemos la localización geográfica, bueno, acá están los departamentos y están pintados en un color de acuerdo al nivel de incidencia, los niveles que ha estimado la OMS. Y para que ustedes recordárselo, pues es un tema que más o menos manejan todos, hablamos de una incidencia baja que está pintada en verde cuando esa área tiene una incidencia de menos de 10 casos por cada 100.000 habitantes, de mediana baja cuando estamos entre 11 y 24 casos por cada 100.000, mediana alta entre 25 y 49, y eso es lo que le corresponde al país, porque en nuestro país la incidencia del año 2019 es de 30 por cada 100.000 habitantes, e incidencia alta cuando tenemos incidencias de 50 y más casos por cada 100.000 habitantes. Ustedes ven que hay 6 departamentos que presentaban incidencia baja, 6 departamentos con incidencia mediana alta y el resto estaban con una incidencia mediana baja. Si lo comparamos con lo que pasó en el año 2018, felizmente vemos que logramos aumentar la cantidad de departamentos que presentan tasas de incidencia baja de 10 casos o menos por cada 100.000 habitantes. Esta es la misma representación, si se quiere, pero en manera distinta. Acá lo que les estamos mostrando es la cantidad de casos de tuberculosis pulmonar confirmada, es decir, cantidad de casos de tuberculosis con formas contagiosas, en las cuales no hay ningún tipo de duda de que tenían tuberculosis estos pacientes. Y tenemos todos los departamentos ordenados de menor a mayor tasa con la del promedio del país. Ven que hay 2 departamentos que han presentado una incidencia por encima de la media nacional. Uno de ellos es Montevideo, lo cual es histórico, y el otro es Paysandú,
que ha pasado esto por primera vez en muchos años. La otra cosa realmente a destacar y que nos deja muy contentos es que el departamento de Maldonado, que históricamente venía presentando tasas superiores a la media nacional, este año ha disminuido. Y en fe de tener buena fe y ser muy positivos, creemos que eso puede ser porque se ha trabajado mucho en la estrategia de descentralización a nivel departamental. El problema mayor en nuestro país lo tenemos en la capital. El departamento de Montevideo concentra más de la mitad de casos de tuberculosis de todo el país. Si uno quiere ser exacto, casi el 55% de los casos de tuberculosis están concentrados en el departamento de Montevideo. Y la mayoría de esos casos se concentran en 4 municipios. Los municipios A, D, G y F, que cuando ustedes vean son los municipios donde se concentra más la pobreza del departamento. Estos son los municipios que presentan las mayores tasas de pobreza, ya sea cuando uno analiza cantidad de hogares pobres o que uno analice cantidad de personas pobres residiendo en esos municipios, ¿no? Esos 4 municipios contienen casi el 73% del total de casos de tuberculosis del departamento y casi el 40% del total de casos de tuberculosis del país. ¿No? Esto es lo que yo les mostraba, son las tasas de pobreza, ya sea en personas y en hogares, no vale la pena detenernos ahora en la tabla. Si analizamos la distribución de los casos de tuberculosis en función del sexo y de la edad, vemos algo que es muy conocido por todos y es que predomina francamente en el sexo masculino y que en el femenino, y eso es para la totalidad de los grupos etarios. Y cuando analizamos, ya sea, el número de casos, ya sea el número de casos o tasa por edades, ven que la mayoría de los casos se concentran en edades jóvenes. Entre los 25 y los 44 años de edad permanecen la mayor cantidad de nuestros pacientes, que son las edades económicamente más productivas, con todo el daño que eso lleva, y además son edades en las que en esos grupos familiares suelen existir niños y genera todo un tema con la tuberculosis pediátrica. Tuberculosis pediátrica que veíamos, acá lo estamos viendo en azules para la totalidad de casos de niños de 0 a 14 años de edad, que tuvimos un periodo en el que veníamos aumentando, pero desde hace unos años la tuberculosis en edades pediátricas viene disminuyendo gracias a un gran esfuerzo que han hecho los pediatras a instancias en principio de las cátedras de pediatría. Si ustedes ven la cantidad en los últimos años de niños de menos de 15 años de edad, viene disminuyendo. Ahora, nos llama un poco la atención que en el año 2019 solo un 3,9% de la incidencia, del total de la incidencia, haya sido menores de 15 años de edad. Uno puede decir, bueno, pero está genial porque estamos bajando la tuberculosis en pediatría. Sí, eso es verdad, pero también es cierto que se estima que debería de ser como alrededor de un 5% de la incidencia. Entonces nuestra preocupación ¿es una baja real o es que algún niño todavía se nos ha escapado? Si es así, vamos a tratar de corregirlo en el menor tiempo posible. En cuanto al diagnóstico bacteriológico, les va a contar algo la doctora Claudia Gutiérrez en esta primera etapa, que es la médica supervisora que está en el Laboratorio Nacional de Referencia de la Comisión Honoraria.
Adelante, Claudia. Gracias, Fernando. Buen día para todos. En las próximas diapositivas yo les voy a mostrar cuál fue nuestra actuación del Laboratorio Nacional de Referencia en el último año. Bueno, como ustedes saben, en diciembre de 2018 comenzó a funcionar la red de laboratorios para el diagnóstico de tuberculosis. Yo estoy compartiendo, ¿sí? Comenzó a funcionar en diciembre de 2018 la red para el diagnóstico de tuberculosis, en la cual los distintos prestadores de salud... No, no es esa. Ah, bueno, no, es la siguiente. Ahí está. Disculpen, pero tuvimos un pequeño problemita técnico. Bueno, entonces, como les venía diciendo, en diciembre de 2018 comenzó a funcionar la red de laboratorios para el diagnóstico de tuberculosis, en la cual cada prestador de salud debe realizar las vaciloscopías diagnósticas de sus usuarios. Y en ese sentido, el Laboratorio Nacional de Referencia ha capacitado ya a 139 profesionales de la salud, tanto de los servicios de salud públicos como privados, correspondiente a 17 departamentos del país. En el gráfico de Uruguay, que se ve del lado izquierdo, en verde lo que ven son aquellos departamentos en los cuales están realizando vaciloscopías y además están realizando el ingreso de las muestras y los resultados en el sistema informático TVSoft del Laboratorio Nacional de Referencia. En cuanto a las muestras procesadas, si comparamos el año 2019 con el 2018, vemos que hubo un aumento de casi un 14% en la cantidad de muestras recibidas. Fueron un total de 33.084 muestras, y de estas, la gran mayoría fueron muestras pulmonares, que son las que se muestran en azul. En verde se muestran las muestras extrapulmonares. Este aumento en la cantidad de muestras procesadas seguramente lo que implica es una mayor sospecha de la enfermedad, con mayor búsqueda de la enfermedad a nivel comunitario. Sí. Ahí está. En cuanto a las vaciloscopías, como vemos, como les dije recién, los prestadores de salud deben realizar las vaciloscopías de diagnóstico de sus usuarios, y esas están representadas en color verde y son realizadas por la técnica de Ziehl-Neelsen. Las que ven en color azul son las técnicas realizadas por el Laboratorio Nacional de Referencia con la técnica de microscopía por fluorescencia, y que son las vaciloscopías de diagnóstico de aquellos prestadores que todavía no las realizan, las vaciloscopías de control de tratamiento, las vaciloscopías de los contactos de los pacientes enfermos, y las vaciloscopías de pesquisa de cárcel y de refugio. Como vemos, la cantidad de vaciloscopías realizadas aumentó un 14,5% de 2018 a 2019, y entre un 25 y un 30% de las vaciloscopías fueron realizadas por los diferentes prestadores de salud. Del lado derecho, la gráfica superior muestra el porcentaje de vaciloscopías por fluorescencia positivas según el nivel de positividad, según la carga bacilar de esas vaciloscopías. Y como podemos ver, de 2016 a 2019, la carga bacilar va disminuyendo las vaciloscopías. O sea, las vaciloscopías 3 cruces van disminuyendo y van aumentando las vaciloscopías con escasa cantidad de bacilos en las muestras. Esto nos puede estar hablando de que el diagnóstico se está haciendo de una manera más precoz. Del lado de abajo, en la parte de la torta, se muestran los resultados para el año 2019 de las vaciloscopías por Ziehl-Neelsen, es decir, las realizadas en los distintos centros de salud. Y como podemos ver, la mayoría, o sea, más de la mitad, son vaciloscopías que tienen una alta carga bacilar, de 2 o 3 cruces. Acá la diferencia que podemos encontrar entre la fluorescencia y el Ziehl-Neelsen pueden ser por dos razones. Por un lado, la fluorescencia tiene una mayor sensibilidad, y por tanto es esperable que tengamos más vaciloscopías con menos carga bacilar, y por otro lado también está la experiencia del observador. Es muy diferente un observador que esté en el Laboratorio Nacional de Referencia visualizando decenas o cientos de láminas por día, a un observador en un laboratorio que de repente puede procesar menos de una vaciloscopía semanal. Veremos el año que viene
cómo se comporta esto con los datos de este año. Muy bien. En cuanto al cultivo, el cultivo se realiza por dos técnicas diferentes, los cultivos sólidos, que son los que están representados en azul, y los cultivos líquidos o cultivos rápidos que están representados en verde en la gráfica de la izquierda. En cuanto a los cultivos sólidos, corresponden más a más del 80% y corresponden a expectoraciones y lavados bronquiolo-alveolares. En cultivo líquido o cultivo rápido, lo que nosotros procesamos son los líquidos biológicos, las biopsias, los lavados gástricos, las muestras de médula ósea, los hemocultivos. También se procesan allí las muestras de pacientes con fibrosis quística y los pacientes internados en cuidados intensivos, los pacientes conocidos con resistencia a la rifampicina y a la isoniazida, y aquellos pacientes que en el cuarto mes de tratamiento todavía continúan con una baciloscopía positiva, también se le hace cultivo rápido. Y además se procesan algunas muestras de casos de determinados pacientes justificados según la situación clínica del paciente. Como podemos observar, el total de los cultivos aumentó también casi un 14% entre 2018 y 2019, y sobre todo a expensas de cultivos sólidos. Se puede observar una disminución de un 10% de los cultivos rápidos, y esto tiene que ver con que tuvimos que hacer un cambio en el protocolo de ingreso de muestras a cultivo rápido por falta de capacidad en el equipo, y hubo que excluir las expectoraciones de los niños menores de 14 años. Muy bien. En cuanto al GeneXpert, entre el año 2018 y 2019 podemos observar que tenemos un aumento de un 74% de cantidad de estudios realizados, y esto es un aumento muy importante. Y además es un aumento muy deseable porque a lo que apuntamos es a sustituir en algún momento las baciloscopías diagnósticas por un examen de GeneXpert, ya que este estudio tiene una mayor sensibilidad y además nos aporta el dato adicional de la resistencia a la rifampicina. Este aumento de un 74% en el año 2019 tiene que ver con un aumento de la capacidad, de la cantidad de equipos en los prestadores de salud. O sea, muchos de los prestadores han incorporado esta tecnología en el último año. Con la ventaja además de que han incorporado el cartucho Ultra, que tiene ventajas en cuanto a sensibilidad sobre el Expert MTB RIF que usamos nosotros actualmente en el Laboratorio Nacional de Referencia. De las 3.582 baciloscopías que se realizaron el año pasado, 1.417, casi un 40%, fueron realizadas por laboratorios de la red de tuberculosis. Siguiente. No, pásame unas para atrás porque le cambié el orden. ¿Otra más? ¿Otra más? ¿No? ¿Una? Sí, ahí está. Entonces, para finalizar, del total de casos diagnosticados en 2019 de tuberculosis, que fueron 1.057, 808 fueron confirmados bacteriológicamente, un 76,4%. Si lo discriminamos en muestras pulmonares y extrapulmonares, de las pulmonares un 79% fueron confirmadas, y de las extrapulmonares el porcentaje es bastante menor, es un 54%. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia. Déjenme. Bueno, seguimos entonces, hablando de la incidencia de tuberculosis, y ahora yo quiero mostrarles cuáles son las principales condiciones de riesgo, o los llamados factores de riesgo, en nuestra población de enfermos. Como muchos de ustedes ya pueden presuponer, el más importante de todos ellos fue estar en situación de calle o desocupado, que estuvo presente en un 27,5% de los pacientes. Después hay otra serie de factores, y en varios pacientes hay varios de estos factores coexistiendo al mismo tiempo, ¿no? Pero el uso de drogas ilícitas, el alcoholismo, tabaquismo es un factor importante, la inmunodepresión no VIH, la diabetes, los trabajadores de la salud también tienen un riesgo algo más aumentado que la población en general, y los inmigrantes en nuestro país, la verdad que no fue un factor preponderante dentro de la predisposición o
la familia a padecer una tuberculosis. Hechos los análisis, se logran identificar Sí. 4 grandes grupos de riesgo, 4 grupos de población que tienen riesgo muy aumentado para padecer tuberculosis. Comparémoslo. Por ejemplo, en la población general, yo ya les mostraba hoy que la incidencia de tuberculosis era de 30 por cada 100.000 habitantes. Pero en la población VIH positivo, la gente que convive con una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, la incidencia pasa a ser de 907 por cada 100.000 habitantes. En los privados de libertad, esta es aún mayor, pasa a ser de casi 1029 por cada 100.000 habitantes, y el grupo que presenta mayor riesgo, con una incidencia muchísimo más alta, es el grupo de contactos convivientes con pacientes de tuberculosis, donde la incidencia fue de 3.450 por cada 100.000. Veamos un poco qué es lo que ha pasado con cada uno de estos 4 grupos de población. Comenzamos con las personas que conviven con el virus de la inmunodeficiencia humana. Y ustedes ven, esto es la historia desde el año 1988, que durante mucho tiempo fue un franco aumento. Claro, era el momento en que iba aumentando también la cantidad de pacientes con VIH en el país, y en los últimos años en realidad se estabilizó y ha estado oscilando siempre en el entorno del 15%. Este año hay un leve descenso, con una participación de un 13%. ¿Qué quiere decir participación del 13%? Que el 13% de los pacientes con tuberculosis tenían serología positiva para el virus de la inmunodeficiencia humana. Estas cifras, cuando uno las compara con las de la región, son mayores. La región de las Américas tiene una participación de las personas VIH positivos de un 11%, en el total de la incidencia de tuberculosis. Pero desde el programa entendemos que no es un tema de que tengamos más pacientes porque hay más pacientes VIH positivos en Uruguay que en el resto de la región, sino que lo que se logra en el Uruguay es estudiar al 95% o más de todos nuestros pacientes tienen hecha la serología para el VIH, ¿no? Cosa que no se obtiene en los demás países de la región, ¿no? De esos pacientes, lo otro que les podemos mostrar es cuántos de los pacientes VIH positivos con tuberculosis, que fueron 136 en el año 2019, 83 recibieron tratamiento antirretroviral y 53 de ellos, es decir, un 39%, no tuvo tratamiento antirretroviral. Muchos de ellos, pues ellos se negaron, no quisieron hacerlo, pero no es ahora el caso ponernos a discutirlo, pero ven que promedialmente en los últimos 2 años se ha aumentado bastante la cantidad de pacientes VIH positivos que reciben tratamiento antirretroviral, además del tratamiento de su tuberculosis, ¿no? Lo cual es importante porque esto favorece el pronóstico. En las prisiones, con las personas privadas de libertad, esta es la evolución. En verde ustedes están viendo el número de casos y en este color marrón anaranjado es la tasa, ya que la cantidad de población carcelaria puede ir variando. Pero ustedes ven que en estos últimos años hay un marcado aumento de la cantidad de tuberculosis en las prisiones. El primer aumento acá sobre el año 2018, uno podría plantearse un problema administrativo porque se cambió la definición de qué es lo que se consideraba persona privada de libertad con tuberculosis. Antes se exigía
que llevase determinado tiempo privado de libertad antes de enfermar de tuberculosis, y ahora desde el año 2018 se quitó ese tiempo mínimo de permanencia, y entonces cualquier persona que se diagnostica con tuberculosis en un establecimiento de reclusión es una persona privada de libertad con tuberculosis. Pero en el año 2019 tuvimos un aumento importante de casos con respecto al 2018. Esto implica que hay que profundizar mucho, hay que mejorar el trabajo que el programa de tuberculosis está haciendo en los establecimientos de reclusión. Debemos de mejorar, es cierto, nuestra coordinación con ACE, con la parte de la atención integral a las personas privadas de libertad, pero también tenemos que hacer ajustes y mejoras internas dentro del programa y del sector del programa de tuberculosis que se encarga primordialmente de este tema. En los contactos convivientes, cuando uno les muestra la cantidad de contactos estudiados, ven que hasta el año 2015 veníamos en un descenso en la cantidad de contactos estudiados, y venían aumentando la cantidad de contactos enfermos que aparecían posteriormente. En el año 2016 se logró una mejora, se logró estudiar a mayor cantidad de contactos y paralelamente hemos visto que la cantidad de contactos que enferman proporcionalmente viene disminuyendo. Pero esto no quita que es el grupo de población en el que más impacta la enfermedad. Particularmente importante dentro de los contactos convivientes son los niños. Y si uno quisiera decir, bueno, ¿cuál es el grupo que tiene mayor riesgo de enfermar de tuberculosis? Son los niños menores de 5 años de edad que conviven con enfermos de tuberculosis pulmonar bacteriológicamente confirmada. Esos niños, básicamente, casi que el 100%, tienen indicación, por supuesto que de ser estudiados y de recibir, salvo muy escasas excepciones, un tratamiento preventivo. Y acá ustedes ven que cuando uno ve en verde la cantidad de contactos de menos de 5 años que conviven con casos pulmonares confirmados que se estudian, es realmente importante. En este último año hubo un descenso, pero a pesar de esto, el 87% de esos niños fueron estudiados. Y en un 84% de ellos se inició el tratamiento preventivo con isoniazida. Son cifras buenas que todavía las podemos mejorar, pero en realidad esto puede ser en parte lo que está explicando que la tuberculosis en edades pediátricas disminuya y disminuya más en los menores de 5 años. ¿No? Mostrarles, por algo que vamos a ver después, medidas de prevención para la tuberculosis. Lo más conocido para prevenir esta enfermedad es la vacuna BCG. Y ustedes saben que vacuna BCG en el Uruguay se aplica desde hace muchísimos años a los recién nacidos y las coberturas de vacunación en nuestro país son muy altas, oscilan entre el 99%, el 100% y el 98%. Primer medida de prevención sanitaria, medida que tiene una muy alta cobertura. Si evaluamos el tratamiento, veamos lo que ha pasado con los casos de pacientes de la cohorte 2018, porque no todos los que iniciaron tratamiento en el año 2019 tuvieron tiempo de terminar. Pero de los pacientes que en el 2018 tenían una tuberculosis pulmonar confirmada bacteriológicamente, un 74% de ellos curó, un 8,5% falleció, pero estuvieron en pérdida de seguimientos 13% de la incidencia,
lo cual, como ustedes ven, es muy alto. Y eso dificulta que podamos llegar a la meta de tener una curación del 85%, que es lo que plantea la OMS. La mortalidad y la letalidad, rápidamente las vamos a ver. Vean que en los últimos años, esto es letalidad por tuberculosis, vienen bajando, no obstante sigue siendo alta, y lo mismo pasa con la mortalidad por tuberculosis, que también viene bajando, pero de todas maneras tiene valores del orden del 3, ¿no? Que no es baja. Una cosa interesante es cuando uno estudia la letalidad por tuberculosis en la cohorte 2019, y uno ve que para el total de las edades, que es esto que está en lila, hay un pico en las edades de jóvenes de 35 a 44 años de edad. Pero si uno desagrega la letalidad entre los pacientes VIH negativos y VIH positivos, ven que ese pico está dado por pacientes con la coinfección tuberculosis-VIH. Y después, para ambos grupos, hay un aumento de la letalidad con la edad, pues bueno, empiezan otras comorbilidades también a existir. El problema de la resistencia a las drogas antituberculosas, por suerte en el Uruguay esto todavía no es un problema. La cantidad de pacientes con resistencia a la rifampicina, que es RR, o a rifampicina más isoniazida, que es la tuberculosis multidrogoresistente, se mantiene en cifras similares. Solo tuvimos 4 pacientes entre los 1057, lo cual da una tasa de resistencia muy baja. Yo les decía que íbamos a ver también rápidamente la cantidad de pérdida de seguimiento recuperados, y solo con el fin de mostrarles cuánto se ha aumentado el trabajo en la descentralización, estrategia comenzada a principios del 2018, en azul están la cantidad de pacientes que fueron recaptados por el programa en el año 2018, y en este amarillo anaranjado en el 2019, y ven que captamos más del doble que en el año pasado. ¿Dónde se captaron más? En Montevideo. ¿En qué municipios? Y sobre todo en el municipio en todos los municipios donde se comenzó primero a trabajar en la descentralización, tarea en conjunto con la RAP metropolitana de ACE y la Intendencia de Montevideo. Rápidamente, también ustedes saben, hoy lo nombraba el doctor Aqueta al principio, es decir, que hay una estrategia que es fin a la tuberculosis, y están también los objetivos del desarrollo sostenible, que se plantean metas para reducción de la tuberculosis, reducción en la mortalidad y reducción en la incidencia. La estrategia fin a la tuberculosis, que pretende cifras a 5 años más tarde que la de los objetivos del desarrollo sostenible, se plantea que para el año 2035 los países deberían bajar la letalidad de la tuberculosis en un 95%, partiendo de las cifras del 2015. Y deberíamos reducir la incidencia de tuberculosis en un 90% a partir también de las cifras del 2015. Cuando uno proyecta en azul la incidencia de tuberculosis en nuestro país, acá no sé si se logra ver, pero si siguiéramos igual en esta línea fina, punteada, sería la proyección. Y acá marcamos cuáles son los hitos que debería el país ir alcanzando en los distintos años para llegar a la meta del fin a la tuberculosis. Todo esto que si uno pudiera pintarlo, es trabajo por hacer. Vamos así, debemos emparejar a esta otra velocidad. Y lo mismo pasa con la letalidad. Parecemos estar con la mortalidad, estar un poco más alineado que con la reducción de la incidencia, pero como ustedes ven,
para el hito 2020 no parece que lo fuéramos a alcanzar. Y alcanzar estos otros también va a dar mucho trabajo, y eso es un desafío para todo el cuerpo médico nacional. Conclusiones. Bueno, ya las dio hoy al principio el director general de la salud. No es un tema resuelto, sigue siendo un problema de salud pública en nuestro país, que está afectando mayoritariamente a población joven, en edad económicamente activa, y está predominando en las zonas donde se concentran poblaciones con alta vulnerabilidad social y en algunos grupos de riesgo específicos. A pesar de que venimos mejorando la pérdida de seguimiento, la misma sigue siendo alta. ¿Que hay logros importantes? Sí, es verdad. Tenemos muy altas tasas de cobertura con vacuna BCG. Se ha aumentado significativamente la capacidad diagnóstica en el país. Hoy Claudia les mostraba la cantidad de laboratorios que están haciendo diagnóstico de tuberculosis y cuántos más estudios por Ginesper se están haciendo, un 74% más que en el año 2018. ¿Sí? Seguimos avanzando en las estrategias de descentralización de actividades del programa de tuberculosis. Es alto la cantidad de niños menores de 5 años que conviven con casos de tuberculosis que son diagnosticados, y la tuberculosis pediátrica está mostrando una tendencia al descenso. Otro importante logro que se ha obtenido y donde es muy importante la participación de la unidad de fármacos del programa de tuberculosis, es que se ha logrado mantener un stock de fármacos para el tratamiento de la tuberculosis, ya sea la tuberculosis sensible, pero también para la tuberculosis resistente, cosa que es muchísimo más oneroso, muchísimo más difícil, pero se ha logrado disponer en forma gratuita de todos los medicamentos para cualquiera de los pacientes que lo necesiten. Como desafíos, ya se los dijo hoy el director general de la salud, yo no me voy a detener más en esto. Quiero aprovechar para agradecerles una vez más la atención que me han prestado. Muy amables, gracias. Muchas gracias, Fernando. Nos han llegado varias preguntas y por chat les hemos comentado que al final se van a hacer y podemos discutir otros aspectos. Bueno, ahora vamos a pasar específicamente a hablar de TB y COVID. Como decíamos inicialmente, la tuberculosis en este momento está en un contexto de una nueva epidemia, que es la epidemia por COVID-19. Esta enfermedad, que fue declarada como pandemia por la OMS en el 30 de enero, lleva a la actualidad unos 4 millones de casos nuevos y 275.000 muertes, y viene a sumarse o adicionarse a una vieja epidemia que ya conocemos y que acompaña al hombre en realidad desde siglos, que es la epidemia de tuberculosis. Esta epidemia de tuberculosis, que si bien en los últimos decenios del siglo pasado comienza a notar cambios en el sentido del descenso de la misma, aún en 2019 registra 10 millones de casos nuevos por año, con 1.500.000 muertes por año, lo cual es una letalidad muy importante, siendo la primera causa de muerte por un agente infeccioso. Estas cifras indudablemente nos deberían llevar a cuestionarnos o interpelarnos cómo podemos tener esta entidad o esta magnitud de esta infección también epidémica cuando conocemos ampliamente la enfermedad y también su tratamiento, que es altamente efectivo. Como decíamos, estas dos epidemias entonces ahora comparten un escenario común a nivel mundial y en todos los países. Una de las primeras cosas que podríamos preguntarnos
es si la tuberculosis constituye un factor de riesgo para la infección por SARS-CoV-2, o incluso en el sentido de la infección por SARS-CoV-2, si esta podría, la infección tuberculosa, la enfermedad tuberculosa, agravarla. Al respecto, hay algunos casos reportados aisladamente, y tenemos este artículo, que es el producto de un estudio realizado en China, en el hospital Shenzhen, en el hospital de tórax, en base a un estudio de una serie de casos, de 36 casos, es un estudio observacional, caso control. Los autores concluyen que la enfermedad tuberculosa, la infección tuberculosa latente, aumentaría la susceptibilidad por COVID-19, incluso la severidad. Cuando uno comienza o analiza este estudio publicado, que es de pocos en cuanto a series publicadas, aparecen varios cuestionamientos para señalar los más grandes. Primero que nada, el número de casos muy escasos, son 36 casos. También, como cuestión general que llama la atención, es que en el número de casos catalogados como tuberculosis incluyen tanto pacientes con infección tuberculosa latente como pacientes enfermos, incluso algunos recuperados. De algunas otras cuestiones metodológicas, creemos que en base a la evidencia disponible actualmente, no podemos por el momento esta evidencia de asociación entre ambas enfermedades. Si bien obviamente podemos inferir que la afección extensa de una tuberculosis activa o una tuberculosis previa con secuelas pulmonares podría determinar una mayor gravedad de la afectación pulmonar de los enfermos. La otra pregunta que podríamos hacernos viendo el curso de la epidemia por COVID-19 en el mundo es cuáles podrían ser las repercusiones de esta nueva epidemia sobre el control de la tuberculosis, teniendo en cuenta lo que ha implicado la saturación de los servicios de salud y el desborde en múltiples países, como también las medidas que se imponen por los diferentes gobiernos para el control de esta infección a nivel poblacional, que indudablemente todo esto va en contra del acceso al diagnóstico y tratamiento de otras enfermedades, no estando para nada ajeno el acceso y diagnóstico al tratamiento de TB. Con respecto a esta pregunta, recientemente surgió un artículo del Imperial College, sumamente interesante, y queríamos compartirlo. En este artículo se estudia el potencial impacto de COVID-19, de la epidemia COVID-19, sobre enfermedades como el HIV, TB y malaria, también epidémicas, en países de bajos y medianos ingresos. En este estudio, que como ellos bien dicen los autores, no se predice, se estima cuál sería el impacto de las enfermedades, en base a plantear diferentes escenarios en los cuales el control de medidas del COVID-19 vayan de la mitigación a la supresión, se estudia el impacto específicamente sobre outcomes de mortalidad por tuberculosis. En cualquiera de esos escenarios, estos cuentan que la mortalidad por la tuberculosis aumentaría. Concretamente, para el HIV, por ejemplo, lo aducen fundamentalmente a la interrupción de los tratamientos antirretrovirales. A diferencia, en la tuberculosis, como dice la diapositiva, se estima un incremento de la mortalidad a expensas del retardo en el diagnóstico e inicio de tratamiento, así como también a una reducción del número de tratamientos exitosos. Estos artículos o informes que comienzan a aparecer por entidades tan prestigiosas no hacen más que respaldar las preocupaciones que los programas nacionales de tuberculosis tenemos en cuanto a las posibles repercusiones negativas sobre el control de la tuberculosis en los diferentes países, lo cual ha sido notificado y se han hecho llamados de atención desde la propia OMS, desde inicios de marzo, a través de diferentes notas donde han insistido en la importancia de mantener la continuidad de los servicios esenciales para las personas con tuberculosis durante la pandemia de COVID-19, impulsando iniciativas innovadoras centradas en las personas, así como potenciando el esfuerzo conjunto para abordar las dos enfermedades.
termina diciendo lo que sabemos, pero vale la pena recalcarlo, que la detección y el tratamiento de las personas con tuberculosis sigue siendo uno de los pilares fundamentales para la prevención y la atención en la tuberculosis. Entonces, en el marco más general, es que así en este momento se cruzan como estas dos epidemias, convergen, como decía la invitación, y es ahí que surge una serie de preocupaciones que queríamos transmitirles, y que desde el programa de tuberculosis nos ha exigido durante todo este tiempo, desde marzo, cuando aparecieron los primeros casos, a definir alguna serie de prioridades para continuar la atención de los pacientes con tuberculosis como corresponde. Estas prioridades para nosotros, primero que nada, ha sido asegurar el diagnóstico oportuno de la enfermedad. Para esto, el Laboratorio Nacional de Referencia ha seguido funcionando de igual forma, en el sentido de ofrecer sus métodos diagnósticos como siempre, si bien se tengo que sacrificar en parte la búsqueda o la pesquisa de riesgo. Pero se han mantenido las técnicas diagnósticas con el habitual funcionamiento. Por otro lado, nos vimos frente al desafío de poder continuar la supervisión de los pacientes que no podían centros nuestros para supervisar en forma directamente observada, como ustedes saben, lo cual implicó utilizar nuevas herramientas. La principal que hemos utilizado es la supervisión a través de la llamada, que es la que ustedes ven acá, BOT, que también ha sido ensayado en otros países, y teníamos reportes y había sido exitoso, y bueno, nosotros estamos utilizando esta herramienta, y comenzamos a evaluar, y los primeros datos que tenemos es que también vamos a tener resultados positivos, y que probablemente sea un nuevo instrumento que quedará para un grupo importante de pacientes. Sin embargo, para aquellos que no podemos hacer de esta forma, hemos intentado apoyarnos en las familias y en las instituciones de salud para que se logre seguir supervisando el tratamiento antituberculoso. Las prioridades en este marco de COVID-19 en el país, en relación a la infección tuberculosa latente, se priorizó el estudio de tratamiento para la población más vulnerable, esto significó a los niños más pequeños y los pacientes inmunodeprimidos, actualmente ya en todos los grupos de edad. Como otra de las prioridades también que nos parece que todavía estamos tratando de poder instalarla de forma más ágil, es lograr en los servicios un espacio de atención para los pacientes con tuberculosis. Ustedes saben que muchas veces se producen complicaciones por el tratamiento, los pacientes deben hacerse exámenes de control, y en este contexto de COVID, acceder a un servicio de salud y poder resolver estas cosas no ha sido fácil. Esto es algo que día a día estamos intentando solucionar con los diferentes actores de la salud. Por último, otro de los elementos prioritarios que hemos recalcado dentro del programa es la capacitación del personal de salud de la lucha sobre esta enfermedad y su relación con la tuberculosis, y todo lo que ha significado también entrenarse en lo que son las medidas de protección personal que deben tener, en el sentido de que ellos también tratan pacientes con síntomas respiratorios. Nos ha importado mucho brindar información a los pacientes sobre la temática de COVID y tuberculosis. Los pacientes con tuberculosis surgen muchísimas inquietudes acerca de su enfermedad, y su enfermedad qué es lo que tiene que ver con el COVID-19, si son más susceptibles, si son población de riesgo. Bueno, mantenerlos informados justamente a través de las videollamadas y a través de otros recursos ha sido también otra de las prioridades. Y por último, otra de las prioridades que nos parece como que es importante, es poder introducir la búsqueda activa de tuberculosis en grupos poblacionales que son testeados para COVID-19 y que presentan factores de riesgo para tuberculosis. Estos hablamos, por ejemplo, de las personas privadas de libertad o las personas que viven en refugios. En la medida que se decide hacer pesquisa o búsqueda de COVID-19, también la búsqueda de sintomáticos respiratorios y testearlos para tuberculosis es una oportunidad que nos brinda este nuevo escenario. Por último, bueno, estas son dos infografías que ustedes ven, que son las que se han difundido, que son dedicadas a los pacientes, en lo que tiene que ver de una forma amigable, se les expresa la relación de las dos enfermedades y las preguntas frecuentes. Por último, así como Fernando habló de los desafíos que tiene el programa de tuberculosis de acá en más,
este nuevo escenario de COVID-19 en el país también impone determinados desafíos en particular. Uno de ellos es la importancia de seguir contando con los recursos humanos y financieros que permiten un adecuado funcionamiento del Programa Nacional de Tuberculosis. Esto tiene particular importancia porque nosotros sabemos que naturalmente se han desviado y se van a desviar muchos recursos para la atención de esta epidemia. Entonces, continuar teniendo nosotros los recursos para hacer funcionar el programa, los recursos básicos, es de importancia y aseguraría la continuidad de las actividades que hasta ahora desarrollamos y ojalá otras más. Por otro lado, nos parece que otro desafío fundamental es seguir buscando casos de tuberculosis. No olvidamos que la tuberculosis exista, que sigamos pensando frente a pacientes con síntomas respiratorios, y especialmente en aquellos de grupos de riesgo. O sea, mantener la búsqueda de casos tiene que ser una actividad que, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, los colegas, el personal de salud, debe estar presente en nosotros, en nuestra actividad diaria. Otros desafíos también es seguir con el proceso de descentralización, sobre todo con el primer nivel de atención de ACE y también de los prestadores privados, sabiendo que también muchos de los recursos de este nivel han sido desviados totalmente la atención de los pacientes con COVID y el control de esta epidemia, o sea que es un doble esfuerzo en este momento poder seguir interactuando para también poder brindar y aportar en el control de la tuberculosis en nuestro país. Por último, otra de las cosas que nos parece y que este escenario impone es brindar una atención centrada en el paciente por parte de la lucha y de la comisión honoraria, lo cual implica, y esto sí queríamos compartirlo y capaz que después podemos comentarlo. En cuanto a la atención del paciente, nosotros desde el programa de tuberculosis y la lucha pensamos que es importante promover el diagnóstico por XPER en este momento, extender el diagnóstico por esta técnica. En este momento tiene varias facilidades. Una, aportar una técnica más sensible de entrada en relación a la baciloscopía, muchas veces podemos lograr simplificar el número de visitas de un paciente trayendo muestras respiratorias, lo cual hoy por hoy es sumamente complicado, y no solo trayendo muestras respiratorias, sino trasladándolas. Y muchas veces también sabemos que cuando la baciloscopía es negativa, los pacientes pasan después a una segunda etapa diagnóstica que incluye un estudio invasivo como una fibrobroncoscopía, con un lavado bronquioalveolar, que en este momento existen serias limitaciones para hacer este tipo de procedimientos. Entonces, estamos promoviendo que como estudio diagnóstico, independientemente del grupo de riesgo que pertenezca al paciente, se opte más por el XPER. En cuanto a la infección, en cuanto al control de la infección tuberculosa latente, nosotros hemos limitado los controles y los estudios de los contactos. Van a ver si hay alguien que ocurre en un centro periférico, que estamos haciendo solo un PPD en el caso de los contactos, y también hemos simplificado los estudios. De igual modo, en los inmunodeprimidos pensamos que sería conveniente optar por el cuantiferón gamma, o sea, por los sigras como primer test diagnóstico, lo cual disminuiría la concurrencia de los pacientes a realizarse PPD en el sentido de ir y después ir a su lectura, y más aún cuando además muchas veces pedimos un segundo PPD en caso que este sea negativo. Entonces, nos parece que esta técnica diagnóstica ahora en los algoritmos de estudio de los pacientes inmunodeprimidos debería ser la primera de elección. Según el resultado se vería lo del PPD. Por último lugar, en relación a brindar una atención centrada en el paciente en esta situación de COVID-19 en el país, en cuanto al tratamiento, creemos que los prestadores de salud van a jugar un rol fundamental en poder ayudar a la adherencia del tratamiento y el control de los pacientes. Es fundamental que el paciente tenga mayor acceso a su tratamiento y a sus controles, probablemente solo a través de la lucha, en la medida que muchas de estas acciones de control se realizan los prestadores de salud, va a ser fundamental que tengan un acceso más fluido y conveniente para que puedan hacer sus tratamientos sin mayores, en el caso de detectarse complicaciones, pueden tratarse precozmente. Esto es lo que yo tenía por decirles. Ahora le voy a dar la palabra a la doctora Gabriela Maya, porque nosotros en la preparación de esta charla, y como ustedes saben que también han habido muchos artículos y hay un interés especial en el país también, en cuanto a lo que tiene que ver en la BCG y la infección por SARS-CoV-2, o sea, en lo que tiene que ver con los mecanismos inmunológicos que aparentemente
esta vacuna implicaría, y también los países que han vacunado y habiéndose registrado aparentemente una menor tasa de tuberculosis. Entonces, como esta ha sido una inquietud que nos propia nuestra, que nos han hecho llegar varios colegas, le vamos a pedir a la doctora Gabriela Maya, que también pertenece al Departamento de Tuberculosis, que nos haga un resumencito breve de este tema. Gabriela. Bueno, buen día para todos. La idea es compartir un poco qué era la evidencia que tenemos hasta ahora con el tema de BCG y COVID. Lo primero que traje son algunas noticias que surgen en los medios de comunicación, que sabemos que es el primer lugar por donde nos está llegando toda la información, y habían muchos titulares referente a la BCG, como que reduce la tasa de mortalidad por coronavirus, como que podría ser la solución a la COVID-19, que es una vieja vacuna utilizada para una nueva enfermedad. Entonces, a partir de acá, es ver qué evidencia tenemos en este aspecto. Primero, ¿qué se sabe del tema? Hay cosas que se saben hace mucho tiempo, que tienen que ver con los efectos heterólogos de la BCG, y cuando hablamos de los efectos heterólogos, es todo lo que tiene que ver con la estimulación de la inmunidad natural, y lo que tiene que ver también con el tema de potenciar el efecto de algunas vacunas que tienen efecto sobre los patógenos respiratorios. Entonces ya desde años anteriores, incluso al 2015, hay bastante evidencia, que es el cuadro que tenemos a la izquierda, sobre los efectos heterólogos, ya sea en la protección a nivel de niños, en la protección a nivel de adultos, tanto a nivel de la inmunidad natural como en los efectos en otras vacunas. Hay desde ensayos clínicos, revisiones sistemáticas, estudios observacionales, tanto en humanos como en animales, y esto nos determina que hasta el momento actual tenemos un nivel de evidencia moderado a alto, con un riesgo de sesgo que es bajo a moderado. Esto es lo que conocemos y es una evidencia que está disponible y que hace años que se viene manejando, y hay estudios incluso actuales que están abordando estos temas. Por otro lado, están los estudios ecológicos que se hicieron en el contexto de COVID-19. Estos estudios son justamente estudios ecológicos, o sea que el nivel de evidencia que van a lograr es bajo, pero no por esto son inválidos. Hay investigadores que evaluaron la correlación entre aquellos países con políticas de vacunación universal con BCG y la reducción de la morbilidad y mortalidad por COVID-19. Estudios epidemiológicos que permiten demostrar esta asociación, pero este tipo de estudios, por el diseño que presenta, obviamente tiene un riesgo de sesgo que es muy alto, y con confusores. Si bien hay algunos que mejoraron las metodologías, que quitaron algunos confusores o algunos factores que puedan estar determinando en esta correlación, nos permiten estos estudios igual determinar hipótesis. Entre lo que ya se sabe y lo que se está viendo ahora, se determinaron hipótesis del potencial efecto que podría tener la BCG en el contexto de coronavirus. Y para eso surgen los ensayos clínicos aleatorios, que lo que ustedes están sabiendo, que son varios países los que están iniciando los ensayos clínicos, que justamente lo que nos van a en este efecto sobre el efecto que tendría la BCG en la... perdón porque se me están mutando. El efecto que tendría la BCG en el contexto de COVID-19, y estos ensayos clínicos son los que están siendo evaluados en este momento. Esto es la posición de la OMS en relación a este tema, que más o menos recoge esto, que es del 12 de abril del 2020, recoge justamente el efecto de la BCG a nivel de investigación y evidencia demostrada, que fue lo que vimos recién, y lo nuevo de los estudios ecológicos, pero hace también un llamado a los países que por el momento, como se están haciendo los ensayos clínicos, debe de mantenerse el stock y el suministro de vacuna BCG para lo que está probada y demostrado su eficacia, que es para la disminución de la mortalidad de formas graves de tuberculosis y de la mortalidad por tuberculosis en niños pequeños. O sea que da para adelante a todos los estudios, a ver si tenemos nueva evidencia que nos permita avanzar justamente con vacunación con BCG a otras poblaciones, personas de salud, ancianos, pero con la cautela por el momento de mantener las coberturas vacunales de BCG como se mantienen hasta el momento. Y para finalizar, les quería recomendar una lectura
que también fue publicada recientemente como todo esto, que es una rápida revisión sistemática que está hecha por la Universidad de Oxford, que precisamente hace esta comparación en lo que se sabe y en lo que no y que se está investigando. Así que eso sería todo por el momento. Bueno, Gabriela, te agradecemos. Seguramente puede haber otras preguntas, inquietudes sobre este tema relativamente novedoso y, por cierto, muy interesante, sobre BCG y SARS-CoV-2. Queríamos también recoger otras inquietudes que nos han llegado. Esperamos preguntas por el chat, las que ustedes deseen hacer, que están más relacionadas a lo bacteriológico y que se la vamos a pasar a la doctora Gutiérrez, Claudia Gutiérrez, y que ustedes saben, ella lo mencionó al pasar, que desde hace ya unos meses contamos en el país con la tecnología XPER Ultra, que es una técnica más sensible para el diagnóstico de la tuberculosis que el conocido gen XPER, y deseamos que Claudia nos explique un poco más las ventajas y desventajas, si que tiene alguna de este diagnóstico, y brevemente cómo interpretar esos resultados, que no es exactamente igual que lo que estamos acostumbrados. Claudia, te escuchamos. Bueno, voy a ser muy breve, pero plantearles básicamente cuáles son las diferencias entre el cartucho Expert MTB-RIF, que era el que estábamos usando hasta el año pasado, y que muchos seguimos usando en realidad, y el nuevo, que es el Expert Ultra, que se introdujo sí en 2019 y que está siendo usado por la mayoría de los prestadores. La principal diferencia que tienen los cartuchos es los targets, digamos, las secuencias objetivo del ADN bacteriano, ¿sí? Entonces, mientras el Expert MTB-RIF, el target es el gen, la subunidad beta de la ARN polimerasa, el Expert Ultra adiciona a ese gen 2 secuencias de inserción, que son multicopias, es decir, que tienen repetidas veces esas secuencias de inserción, y lo que permite es, hablando fácilmente, detectarlo con más facilidad. Entonces, va a aumentar, digamos, la sensibilidad del estudio, disminuyendo el límite de detección. Para que ustedes se hagan una idea, una baciloscopía, el límite de detección que tiene es de 5.000 a 10.000 copias, unidades formadas de colonia por mililitro de muestra. De 5.000 a 10.000. Cuando hablamos del cultivo, son de 10 a 100 unidades formadas de colonia por mililitro, lo que necesita para que ese cultivo sea positivo. En cuanto a los cartuchos del Expert, como ven, el límite de detección del Expert MBT-RIF es de 114 unidades formadas de colonia, y el del Expert Ultra es de 16. Es decir, ambas técnicas se asimilan bastante más en su sensibilidad al cultivo que a la baciloscopía. Por eso es que insistimos tanto en preferir esta tecnología antes que la baciloscopía. Después tiene otro tipo de diferencias, por ejemplo, en los métodos de detección de la resistencia a la rifampicina, que ahí cambia el método de PCR en tiempo real a análisis por curvas de fusión, que no voy a entrar en detalle de cómo funciona ahora, pero que se supone que resuelve el problema de los falsos positivos de resistencia en situaciones de baja prevalencia, porque tiene mayor capacidad de análisis, digamos, de mutaciones silentes, para diferenciar mutaciones silentes de mutaciones que se reflejan en una resistencia real a la rifampicina. Pero eso es un supuesto que todavía los estudios clínicos están por demostrarlo fehacientemente. Para la interpretación de los resultados de este cartucho, habitualmente para el MBT-RIF existían las categorías de detección High, Medium, Low y Very Low, y ahora en el cartucho Ultra se agrega trazas, que es cuando detecta estas secuencias de inserción que pueden estar acompañadas por una de las ondas que detectan el gen de la polimerasa o por ninguna. ¿Sí? Entonces, cuando interpretamos cuáles son las ventajas en el Ultra que se ha visto en los ensayos clínicos, es que tiene una mayor sensibilidad, pero esto está a expensas de una disminución en la especificidad del estudio, ¿sí? O sea, yo logro detectar mayor cantidad de muestras positivas, pero no todas van a ser realmente infecciones, ¿no? La disminución en la especificidad es sobre todo por la detección de bacilos no viables. Y acá lo que se ha visto es que esto se corrige medianamente cuando uno logra hacer una investigación rigurosa de los antecedentes personales del paciente. Muchas veces se ha visto que son pacientes que tenían tuberculosis en los 2 años previos, pero en el momento de realizar el examen eso no salió, y entonces de esa manera sí logramos, lo que se logra es disminuir la especificidad de la prueba.
La mayor sensibilidad se ve sobre todo en quiénes, en aquellos que tienen un cultivo positivo con una baciloscopía negativa, en las muestras extrapulmonares y en los niños. Todas situaciones, digamos, que tienen poca carga de bacilos en las muestras. Entonces, cuando nos encontramos frente a un resultado que es trazas, si estamos frente a un paciente que es un VIH positivo, o una muestra que es extrapulmonar, o en niños, ese resultado puede ser tomado como un resultado positivo. La Organización Mundial de la Salud lo que recomienda es, en los pacientes sintomáticos respiratorios, cuando la muestra es pulmonar, entonces si tenemos un resultado de trazas, lo más conveniente es repetir una nueva muestra y realizar el estudio. Y de acuerdo al resultado de esa segunda muestra serán las decisiones que se tomen. Claudia, te agradecemos. Nos parece que esta pregunta, que ha sido acercada por varios de los pediatras, que aparte tiene esta técnica disponible en el Hospital María Rosell, ha quedado clara. De todas formas, si algún colega quiere preguntar o aportar algo más, bienvenido. Y como COVID-19 se vincula, aunque pareciera inicialmente que no, pero hemos visto que hemos querido mostrarles con la tuberculosis en diferentes aspectos, desde el control de la misma, lo que tiene que ver con la antigua vacuna BCG, también tiene que ver con plataformas diagnósticas que se han utilizado desde hace ya muchos años para el diagnóstico de la tuberculosis, que es la plataforma Ginanda. Esta plataforma sabemos que se está utilizando y se está validando para el diagnóstico de SARS-CoV-2. Entonces, queríamos que nos ilustras un poquito, Claudia, sobre cómo es que esta plataforma, si es útil o no, y cuáles serían las ventajas de hacer el diagnóstico de este virus por la misma, por lo que es el XPAR. Ahí está. Bueno, el cartucho de XPAR Express para SARS-CoV-2 fue aprobado, digamos, rápidamente por la FDA para su uso, y ya está disponible en nuestro país, teniéndolo ya algunos prestadores. Es una transcriptasa reversa PCR en tiempo real que detecta cualitativamente el virus en las muestras del tracto respiratorio superior, aspirados nasofaringeos o hisopados nasofaringeos. Al igual que para la tuberculosis, la ventaja principal de esta técnica es que es una técnica que está totalmente automatizada y que la plataforma es cerrada, y por tanto se puede aplicar en los laboratorios habituales y no requiere de un laboratorio especial de biología molecular para aplicar la técnica. Teniendo además mínimas posibilidades de contaminación cruzada, dado que uno únicamente coloca la muestra en el cartucho, lo cierra y después el equipo se encarga de realizar todo el resto de la técnica. Los resultados son rápidos, se dan en 45 minutos, y la principal limitante es la capacidad para procesar varios exámenes simultáneamente. ¿Sí? Por lo general, los equipos de GeneXpert disponibles en el país cuentan con 2 módulos, ¿sí? O sea que uno pudiera hacer 2 exámenes a la vez. Otras plataformas de biología molecular que se están utilizando para el SARS-CoV-2 pueden procesar decenas de muestras al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál sería la mayor utilidad? En realidad es para aquellos pacientes que requieren una respuesta rápida, algún paciente en CTI, ¿no? O alguien en personal de salud que se requiera, digamos, del resultado rápido para cambiar alguna estrategia. Bueno, y desde el punto de vista de nosotros que nos dedicamos al diagnóstico de la tuberculosis, en realidad el principal desafío es que estas plataformas no queden inundadas de diagnóstico de COVID y que sigan realizando diagnóstico de tuberculosis en los diferentes centros. Nada más. Bueno, Claudia, te agradecemos. No sé si lo dijiste, pero a mí me parece importante que, si bien es un dato muy preliminar, nos contaras un poco cómo vienen llegando las muestras bacteriológicas al Laboratorio Nacional de Referencia. Acá me quiero poner, si podemos comparar este periodo de marzo-abril de este año, este escenario nuevo que ya dijimos que nos encontramos, con el marzo-abril del año pasado, y si se ha registrado una disminución del número de muestras a estudiar, lo cual significa un menor diagnóstico. Sí, eso no lo mencioné, y sí. Bueno, eso no lo mencioné previamente, pero sí nos ha pasado. Nosotros en el laboratorio hicimos un plan de contingencia para hacer personal rotatorio, ¿no? Porque para poder manejar si tenemos personal que entra en cuarentena y poder seguir trabajando, y tomamos como precaución, que como te mencionaste, Mariela, disminuir la carga de trabajo por el lado de la búsqueda activa, pensando que
El resto de las muestras iban a seguir viniendo de manera habitual o regular. Y lo que nos encontramos fue que no, en realidad en abril el trabajo en cuanto a diagnóstico de las muestras que recibimos de todos los prestadores bajó un 60%. O sea que en realidad esto nos preocupa porque no se está realizando la búsqueda de tuberculosis de la manera que se debiera estar realizando, o sea, de la manera que se hizo en el mismo periodo del año anterior, por ejemplo. Tenemos un 60% de menos muestras. Bueno, nosotros con estos elementos empezamos a objetivar, como decíamos hoy, las repercusiones que puede tener COVID-19 sobre el control específicamente de la tuberculosis, y estos primeros datos, por supuesto muy recientes, ya comienzan a preocuparnos. Volvemos a insistir en mantenernos alertas, de seguir buscando tuberculosis en los pacientes, que los laboratorios siguen funcionando de cada prestador, de cada institución, también de la lucha antituberculosa. No olvidarnos de la epidemia que hace años nos cruza también a nosotros. Quiero compartir una pregunta que llegó por el chat, esta tema dirigida a Claudia, y se refiere a la utilidad que tiene el líquido cefalorraquídeo, el Ginesper Ultra, para el diagnóstico de meningitis y tuberculosis. Bueno, en realidad en las muestras extrapulmonares, sobre todo en la muestra de líquido cefalorraquídeo que preguntan, es donde se ha visto el mayor beneficio. Para que tengan una idea, la sensibilidad del MDTV-RIF en líquido cefalorraquídeo es de un 45%, y la sensibilidad del ultra es de un 95%. Es decir, que aumenta muchísimo la sensibilidad en este tipo de muestras, y el ultra debiera de ser la metodología de elección al estudiar estas muestras. Lo mismo nos pasa, agrego así, por ejemplo, en los niños, lo mismo, el MTV-RIF tiene una sensibilidad del 47%, y cuando vamos a ver la del ultra, aumenta a un 71%, con lo cual estas son las poblaciones y el tipo de muestras en los cuales se ve el mayor beneficio. Bueno, te agradezco, Claudia, más que claro, y bueno, indudablemente va a ser esta técnica diagnóstica que por suerte vamos a contar en el país, aunque no la tenemos en la lucha, pero sí lo tienen 2 o 3 prestadores, va a ser de gran valor y nos va a ayudar, y vamos a ir también, como tú dijiste, frente a dificultades en la interpretación de los resultados. Sabemos que la lucha en ese aspecto tiene un rol de asesorar a los laboratorios y a los prestadores para poder asumir esta nueva técnica con la rigurosidad que se debe asumir. El doctor Fernando Arrieta tiene un comentario para hacer, le agradezco que lo haga, que también tiene que ver sobre el tema del diagnóstico y las limitaciones al acceso del diagnóstico en este momento. No, yo solo les estaba comentando que algo que podría explicar en parte la menor carga de estudios diagnósticos en tuberculosis es que no hay consultas presenciales desde hace las llamadas telefónicas dificultan, no parece ser el mejor medio para solicitar estudios diagnósticos de tuberculosis. Yo quisiera creer que en la medida que retomemos las consultas presenciales, los colegas se van a acordar y van a seguir teniendo presente la tuberculosis como un diagnóstico posible. Y ahí podamos volver a aumentar el trabajo a Claudia y su equipo. Muy bien, es probable, obviamente, que es una de las cosas que ha incidido. Esperamos que de a poco podamos ir superando esta situación. Una vez que podemos salir de la conmoción que ha significado para todos los que trabajamos en la salud esta enfermedad nueva, podamos retomar el curso, recordando que están todas las posibilidades de seguir haciendo diagnósticos, tenemos que seguir pidiéndolo. Tenemos una pregunta que nos llega por el chat, y es también para Claudia, que es ¿en qué prestadores cuentan con el XPER Ultra, Claudia? Bueno, dentro de los prestadores de los públicos, los hospitales grandes los tienen, el Pereira Rosell lo tiene, el Pasteur lo tiene, y el Maciel también lo tiene, y privados lo tienen varios también.
En otras preguntas que nos hacen llegar, por ejemplo, recordar que la tos más de 15 días puede también ser viral, pero ojo que puede ser tuberculosis. Estamos pensando solo en COVID, bueno, es lo que estamos diciendo. Recordar que nosotros seguimos con un problema de salud que es la tuberculosis, con una incidencia en ascenso año a año, como lo mostró el doctor Arrieta, y que bueno, que se deben de buscar ambas cosas cuando se sospechan, si bien su presentación clínica es bastante diferente. Agradecemos el comentario porque es una cosa que a veces no queremos insistir de más, pero que nos preocupa, más con los números de laboratorio que recientemente comentamos. Una pregunta que se le va a pasar a la doctora Gabriela Maya, y que se refiere a si en el Hospital Pereira Rosell se está realizando PPD, si no es así, cuál sería la razón, y así también una segunda pregunta, que cuáles son los fines asistenciales del PPD, supongo que se refiere a la parte de los niños, ¿verdad? Sabemos que en los adultos su aporte es mínimo o no existe. Te paso a ti, Gabriela. Bueno, en el Pereira Rosell se está realizando PPD como en todos los centros periféricos de la lucha antituberculosa. A los contactos menores de 5 años se decide realizar no el primer PPD inicial, sino el de los 3 meses, que es el que realmente va a tener un impacto en el seguimiento o no del tratamiento quimioprofiláctico. Lo que se está priorizando es justamente el estudio de contacto para iniciar rápidamente la quimioprofilaxis en los inmunodeprimidos. Es decir, en aquellos niños que vayan a empezar un tratamiento con biológicos o con inmunosupresores de fármacos modificadores de la enfermedad, en esos niños también se está haciendo el PPD inicial porque determina una conducta de iniciar o no una quimioprofilaxis. En el aspecto de usar el PPD como estudio diagnóstico, lo que se ha visto es que en este momento de pandemia, que se estaban restringiendo las consultas presenciales, hacer un PPD al inicio pretendía que el niño fuera 2 veces a la realización y a la lectura del mismo, y lo que estábamos diciendo es valerse de otros pilares diagnósticos para hacer una sospecha diagnóstica o indicar un tratamiento. Es decir, tratar de obtener muestras, basarse en todos los pilares epidemiológicos y en los resultados de la radiografía. Si aún así era indispensable realizar un PPD porque así lo requerían, se les estaba haciendo igual. Lo mismo la concurrencia a los prestadores privados que solicitaban algún PPD fueron autorizados para realizarse. Te agradecemos, Gabriela. También esto lo hacemos extensivo para los adultos. Nosotros, el control de contactos, como decíamos hoy, las prioridades ha sido disminuir la concentración de personas en los centros de atención, que nuestros centros de atención están en los hospitales, nada menos y nada más. También se ha omitido el PPD inicial para hacerlo los 3 meses y ahí definir si los tratamientos preventivos, las llamadas quimioprofilaxis, se continúan o no. La medida pensamos mantener mientras tengamos más claro el panorama sanitario y seamos actuando con la cautela que las autoridades nos han pedido y que creemos más que razonables, obviamente, y que también implica apoyar estas medidas sanitarias generales desde un programa específico como el nuestro, disminuyendo la circulación de personal en los centros de asistencia. Hay una pregunta acá para Gabriela que se refiere específicamente a dónde se puede leer la lectura que tú recomendaste, Gabriela. Después podemos pasar por el chat cuál es la cita bibliográfica sobre la BCG y la infección por SARS-CoV-2. No sé si alguien tiene algún comentario más o pregunta, que quiere levantar la manito y hacerlo, o enviarnos por el chat. Bueno, si no hay más comentarios o más preguntas, les estoy dando como un tiempito, hablando un poco más lento. Todas bienvenidas. Pueden quedar también en el chat y después se las vamos contestando, por supuesto. Pueden ser cosas más operativas o más conceptuales. Y por último, le daría la palabra al doctor Fernando Arrieta como jefe del programa de tuberculosis para que dé por finalizada esta videoconferencia. A todos enormemente que hayan participado, ha sido numerosísima la participación. Esperamos haber sido claros, transmitido los nuevos conocimientos que existen sobre tuberculosis
y COVID o SARS-CoV-2, así como las repercusiones que estas epidemias parecen tener, la repercusión que esta epidemia nueva puede tener sobre la tuberculosis en el mundo y específicamente en nuestro país, así como haberlos actualizado sobre las cifras a 2019, que seguramente van a seguir profundizándose en el correr del año en ítems particulares. De mi parte les agradezco mucho y paso a la doctora Arrieta para que finalice esta conferencia. Bueno, simplemente agradecerles a todos ustedes por acompañarnos. Ha sido muy lindo ver la cantidad de gente que participó, y aunque sea a la distancia, poder ver algunas caras amigas que hace mucho que no vemos, a quienes nos hubiera gustado poderlos ver en persona, darles un beso y un abrazo, pero bueno, es la nueva moda y vamos a seguir un buen tiempo por esta vía. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al resto del equipo del programa de tuberculosis, del laboratorio de referencia, de la unidad de fármacos, que nos acompañaron e hicieron posible compartir. De nuevo, gracias.